de manera soberana. Él nos bendice de manera maravillosa. Doy gracias a mi pastor aquí, Walter Martínez, por el privilegio que me da, por la confianza que tuvo el Señor. Yo sé que tocó su corazón. El Señor es el que está en control de todo. Yo doy gloria a Dios por todo eso. Y quiero empezar con lo que decía mi hermano allá. El mundo es peligroso, hermanos. Estamos viviendo cosas una tras otra. Y sabemos que los tiempos son peligrosos. Nosotros acá estamos reunidos en armonía, adorando al Señor. Sabemos que hay gente que está sufriendo, gente que está, más de 40 millones de personas en un país que yo no quiero imaginarme estar en medio de esa situación, o alguien de mi familia o cualquiera de nosotros acá. Es peligroso los tiempos que estamos viviendo. Es necesario orar por nuestros líderes para que Dios los ilumine. Y mientras la iglesia esté acá, que haya un poco de control, porque sabemos que Dios está en control de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya, entonces los tiempos serán como nunca antes se han visto. Pero ya nosotros no estaremos aquí. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero, gozándonos con el Señor. Gloria a Jesús. Quiero que vayamos a la escritura, al libro de Génesis 22. Cuando ya lo tengan, se ponen de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor y me contestan con un amén. Vamos a leer desde Génesis 22, del versículo 1 hasta el versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de los holocaustos y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Les pido que oren por mí.
Los nervios son tremendos, hermanos, pero Dios es el que está en control de todo. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque nos tiene, Padre, acá frente a ti, Señor, ante ti, para que podamos, Señor, glorificar y meditar en tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que uses, Señor, que uses a tus siervos, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, porque no quiero hablar nada que no sea, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos y que nos ayude, Señor, para entender tu palabra y poder atesorarla en nuestros corazones y poder vivir, Señor, conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Háblanos, Señor, te lo pido en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es una palabra que a mí, mientras la estudiaba, me confrontaba mucho, porque todos sabemos que Abraham es llamado el padre de la fe, un hombre que vivió una vida en fe, caminó por fe y obedeció por fe. Pero yo me pregunto, en el momento que Abraham tuvo que pasar esta prueba, porque esta es la prueba más dura que él tuvo que enfrentar en todo, quizás su caminar, su carrera con Dios. Esto fue lo más duro que pudo enfrentar. Aquí todos los que somos padres o las que son madres pueden darse cuenta lo difícil que tuvo que haber sido para este hombre poder enfrentar esa prueba tan dura, porque Abraham no estaba pensando de que su Dios estaba bromeando o que estaba solamente probándolo. Él sabía que era un sacrificio que le estaba pidiendo y por lo tanto él tenía que obedecerle para poder agradar a su Dios. A veces yo me pregunto qué hubiera pasado en mi caso, una prueba tan dura como esa. Pero Abraham sabía que tenía que caminar por fe, porque él había creído en un Dios poderoso. Yo en este tiempo corto que llevo caminando con el Señor, he tenido que enfrentar muchas pruebas, obviamente no como la de Abraham, pero hay pruebas de fe donde uno tiene que entender qué es el Evangelio, qué es el caminar con Dios. Amén. Yo no lo entendía antes de yo conocer a Jesucristo y de recibirlo como mi Salvador. Yo vivía mi vida conforme a mí mismo, pero ahora he entendido que a veces hay que caminar por fe. Pero sabemos que al Dios que servimos, así como es el mismo Dios que Abraham servía, es necesario caminar por fe. Porque Dios no venía trabajando, no desde ese momento cuando vemos aquí en el capítulo 22, que enfrenta quizás la prueba más dura, pero ya Dios lo venía trabajando en su fe desde que lo llama, allá dice la escritura, creo que en el capítulo 12, donde lo llama, de donde él vivía, allá en tierra, dice, según los relatos bíblicos, tierras de una generación pagana, de un pueblo totalmente dado a la idolatría y todas esas cosas. De ahí el Señor lo llama. Y ahí él estaba muy cómodo, porque entiendo que él era un hombre de una familia muy rica y él estaba ahí muy cómodo. El Señor le llama y le da 3 promesas, solamente promesas. Una promesa de que tendría una tierra que sería suya, otra promesa de que tendría una nación muy grande a través de él, vendría una gran nación, y una promesa de ser bendecido. Pero él no ve nada ahí. Yo me pregunto, nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos pide algo o a través de una promesa? ¿O qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? Quizás hubiéramos dicho, Señor, pero danos una prueba. Necesito una prueba. ¿A dónde voy? No me saques de mi confort, aquí estoy tranquilo. Pero, ¿a dónde voy? Quizás yo por lo menos, quizás hubiera preguntado eso. Pero aquí vemos el relato de cuando Abraham es llamado
por Dios, él no pide pruebas, él simplemente cree a Dios, confía en Dios. Él sale con obediencia y camina hacia donde el Señor lo dirige. Entonces, esto a mí me enseña que en el Señor es necesario creerle, confiar en Él y obedecerle. No digo que sea perfecta la fe, porque he estudiado, no es que sea un estudioso de la Biblia, yo sé que aquí hay muchos que están metidos con el Señor y estudian la Biblia, pero por lo poco que yo entiendo, Abraham cometió errores, porque no fue perfecto, porque era un hombre como cualquiera de nosotros, de carne y hueso. Cometió errores como cuando se lleva a Lot, y yo por lo que entiendo, Lot le dio muchos problemas. Dios no le dijo que se lo llevara, y Lot le dio problemas, pero se lo llevó, y cometió errores. Cuando fue a Egipto y mintió, también cometió errores, pero él sabía cómo caminar con Dios, él sabía cómo agradar a Dios. Porque eso es lo importante, nosotros no vamos a ser perfectos en este caminar. Yo siento cuando las cosas a veces vienen difíciles en la fe, uno tiene que, no puedo decir que uno tiene que estar perfecto, porque ni siquiera Abraham fue perfecto en la fe, falló en algunos puntos, pero lo importante es cómo estar metidos con Dios, cómo creerle a Dios, cómo someterse a su palabra en obediencia. Porque es necesario creerle para obedecerle, porque no podemos obedecer a alguien que no creemos. Es necesario aprender a que nuestra fe vaya creciendo. De hecho, Abraham, su fe no fue enarbolada de una sola vez. Él fue un proceso que fue pasando durante mucho tiempo desde que Dios lo llamó. Y le iban dando promesas, y promesas se iban cumpliendo. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos visto que se nos han cumplido promesas? Estamos bendecidos. Si ya tenemos un hogar, tenemos trabajo, tenemos salud, eso ya es promesas cumplidas del Señor en nosotros. Pero hay promesas que a veces no las recibimos cuando nosotros queremos, cuando nosotros pensamos. Abraham pedía un hijo tengo entendido, según la escritura me dice, hasta los 75 años, él es cuando es llamado por Dios y recibió una promesa. Pero a esa edad es difícil recibir una promesa y no ver que se cumple, una promesa de un hijo, y no ver que se cumple inmediatamente. Pero Abraham tuvo que caminar 25 años más en esa promesa, y el Señor sabía en el momento que esa promesa vendría, y le fue dada la promesa así como Dios se lo prometió en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. Y vemos cómo Abraham se desespera y llega a tener un hijo que no era bajo la bendición de Dios. Pero pasando al versículo, al capítulo en el que estamos ahora, aquí vemos cuando Abraham dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morías y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es interesante cómo Dios acá prueba a Abraham de una manera tan dura, podríamos decir, hasta contradictoria, porque a través de esta promesa Abraham iba a recibir esa generación, porque aquí dice que es su único hijo, y tenía que entregárselo en sacrificio a Dios. ¿Cómo Abraham podía entender que su promesa tenía que ser sacrificada? Muchas veces como cristianos no vamos a entender muchas cosas. Podemos pensar de que tal vez no es lógico o no es conforme como uno pensara o quisiera que fuese. Pero Abraham caminó y obedeció por fe en esta prueba que se le da. Él no entendía cómo podía ser cortada
la promesa de una generación que la Escritura narra que sería tan grande como las estrellas del firmamento, o quizás, y también tan grande como las arenas del mar. Y aquí se le está pidiendo que lo entregue en sacrificio. No podemos imaginar el corazón de Abraham, pero sabemos que era algo que él no entendía, porque él sabía que Dios le estaba pidiendo algo y tenía que hacerlo. Pero Abraham confía y sabe de que el Dios a quien él sirve, a ese Dios a quien él le ha entregado toda su confianza y su fe, sabe que es grande, sabe que es misericordioso. Y él sabe una cosa, de que todo es posible, pero una cosa era imposible en esto, y era que Dios fallara a su promesa. Él sabía que Dios nunca le iba a fallar a la promesa, y él sabía que aunque sea entre los muertos, a Isaac lo iba a traer con él otra vez. Porque vemos más abajo donde en el versículo 3 dice, en el versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí me indica a mí que Abraham no entendía, no sabía el desenlace, pero él sabía que estaba en la perfecta voluntad de Dios, y él sabía que su hijo volvería con él, aunque sea el sacrificio se iba a cumplir, pero quizás hasta ese momento no había habido una resurrección hasta que Jesucristo vino, pero él sabía que ese Dios era tan poderoso que su hijo iba a volver entre los muertos y iba a volver con él. Pero él sabía que tenía que obedecer primero a quien le hizo la promesa, porque si él hubiese obedecido primero a la promesa, entonces él se hubiera dicho: no puedo hacerlo porque entonces voy a cortar mi promesa. Pero quien le hizo la promesa era a quien tenía que obedecer. Nosotros tenemos muchas promesas en esta bendita palabra. Hay muchas promesas. Algunas tal vez no las entendamos, muchas cosas no las entendamos, pero tenemos que obedecerle a quien nos ha hecho todas las promesas. Vayan por donde vayan, sea como que sea, pero tenemos la guía, esta palabra, y tenemos que dirigirnos por ella y a través del Espíritu Santo para que quien nos ha hecho las promesas sea quien se cargue de cumplirlas. Amén. No nosotros, porque si nosotros queremos que las promesas se cumplan, seguramente vamos a cometer muchos errores, vamos a fallar, porque no las vamos a entender como Dios las entiende. Entonces tenemos que cumplir tenemos que obedecer a quien nos ha hecho una promesa. Y eso es lo que Abraham acá está haciendo. Está siendo obediente, aunque no entienda. Muchas cosas aquí se contradecían, porque hasta donde yo entiendo, más adelante Moisés recibe el mensaje de Dios, donde Dios aborrece lo que es sacrificio de niños hacia los dioses. Dios, ese es uno de los, quizás de los sacrificios paganos más terribles que puede cometer el humano, sacrificar un hijo a un Dios. Acá aparentemente Dios se contradice, pero aquí sabemos de que Dios no nos va a pedir a nosotros que sacrifiquemos un hijo, porque esto fue algo único en la Biblia. Esto fue algo único porque acá también hay un paralelismo con lo que vendría después. Esta es una sombra de lo que la Biblia dice de lo que vendría con Jesucristo muchos siglos después, cuando Jesucristo es crucificado, según los expertos en la Biblia, ahí mismo donde Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, ahí mismo el verdadero Padre también ofrece al verdadero Hijo en sacrificio, al Salvador de nuestras vidas ahora. Es por eso de que Abraham se contradecía quizás lo que Dios le había dicho, pero si él lo hubiera tomado en ese sentido, nunca lo hubiera entendido y no lo hubiera hecho. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un perfecto plan, y no era sacrificar a Isaac, porque
Yo me pregunto, ¿acaso Dios dudaba de lo que Abraham iba a hacer? De ninguna manera. Dios dice en la Biblia que no se limita al tiempo. Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Él sabía lo que iba a pasar. Él no dudaba de lo que Abraham haría. Pero sí, Abraham no sabía cuánto era capaz de obedecerle a Dios. Él no sabía cuánto era capaz de creer en ese Dios con el que él caminaba. Él no sabía cuánto era capaz de amar a ese Dios. Él lo amaba, creía y lo obedecía, pero acá vemos cómo a veces Dios nos lleva por algún camino difícil que no entendemos, pero para luego ser quizás fortalecidos en la fe, para luego poder, porque Abraham cuando regresa, me imagino que iba caminando con su corazón destrozado. Todo padre puede imaginarse ese momento, pero cuando él regresó, después de pasar esta prueba, él venía como un gigante de la fe. Él venía totalmente renovado en la fe. Él venía con una experiencia maravillosa. Nosotros cuando a veces tenemos dificultades, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Mejor nos gustaría que le pasara a otros, no a nosotros. Pero a veces tenemos que entender la naturaleza de Dios. Dios nos lleva por los caminos que solamente Él conoce. Y Él es perfecto. Y Abraham lo sabía. Abraham sabía que ese Dios a que él servía tenía todos los atributos de perfección, y era necesario y era indispensable que él confiara, porque no había forma de que ese Dios le fallara. Y ese es el punto clave a mí personalmente, cuando tengo dificultades de un otro tipo, dificultades con mi fe, yo sigo creyendo y sigo clamándole a Dios que me guíe en ese camino de fe, que no me deje salirme de ese camino, porque caminamos por fe, hermanos. Ese es a veces a mí me lo han dicho, me lo han insinuado, que qué sentido tiene gente atea o religiosa, qué sé yo, que qué sentido tiene poder adorar o servir o caminar con un Dios que para ellos no existe, que yo no lo veo, que yo no tengo certeza de que existe. Pero yo lo único que les puedo contestar es que yo camino por fe. Que ese Dios al que yo sirvo y con el que estoy caminando es el mismo Dios de la Biblia, el mismo Dios que Abraham y otros grandes siervos de Dios sirvieron, y Él nunca falló. Él nunca falló, y yo creo de que es ese mismo Dios al que yo sirvo, y que tengo que caminar por fe, que tengo que creerle, y puedo ver sus maravillas, su mano en mi familia, alrededor mío. Puedo ver acá, en muchas personas acá, que Dios nos bendice y Él está ahí, porque ahora entiendo, porque todo lo que nosotros vivimos, todo a veces de lo que nos hemos librado, de la muerte, de cuántas cosas, no es como uno dice en el mundo, por suerte. Tuve suerte, o yo soy bueno, yo soy astuto para arreglármelas. No, ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios en todo eso. Ahí ha estado Él cuando estábamos en el mundo. Estábamos allá revolcándonos en toda la inmundicia del mundo. Pero ahí Dios conocía nuestro futuro. Él conocía que un día le íbamos a servir. Y por eso ahí tuvo su mano siempre. No era porque nosotros éramos buenos, no porque nosotros teníamos suerte. Era porque Él estaba con nosotros cada momento. Y aquí vemos muchos que hemos salido de tanta inmundicia, de tantas cosas, que pudimos haber muerto en la cárcel, cuántas cosas nos pudieron haber pasado, pero su mano estuvo ahí. Su mano estuvo ahí guardándonos. Ahora es necesario que le creamos. Hoy que le hemos conocido, en ese tiempo no le conocíamos. En ese tiempo nosotros mismos éramos nuestros propios dioses. A Él
ahora debemos de darle toda esa honra y gloria, porque Él estuvo ahí. Él estuvo ahí con nosotros cada día y seguirá con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, o hasta que Él venga y nos arrebate junto a Él. Esa es la promesa, y yo creo en esa promesa, porque Él no ha fallado en ninguna. Si ustedes, muchos acá que están metidos en la Biblia, muy estudios de la Biblia, podemos ver que Él no falla en ni una promesa. Yo, lo poco que he estudiado esta santa palabra, veo que Él siempre ha cumplido la promesa. Al pueblo israelita, cuando lo llevaban a la tierra prometida, ellos fallaron mucho, cometieron muchos errores, y eso les costó 40 años en el desierto. Pero Dios, al final, aunque sea con Josué y Caleb, los únicos que salieron de Egipto, y toda la generación que nació en el desierto, entraron a la tierra prometida. Solo para darles un ejemplo, Dios no falla en su promesa. Él siempre va a ser fiel a sus promesas, porque Él no miente y Él es poderoso. Es por eso que es necesario creerle a Él y obedecerle y amarle, porque es nuestro Dios y Él nos amó primero. Él ha dado a su Hijo, que nosotros estábamos como Isaac, en esa condición, en una sentencia de muerte. Isaac estaba sentenciado a muerte. Esa era la condición de nosotros cuando estábamos en el mundo, sentenciados a muerte, porque no había esperanza. O antes que Jesucristo viniera, el mundo no tenía esperanza. Nacer, crecer, morir y ser condenados para la eternidad. Pero así como Isaac estaba condenado a muerte y necesitaba un sustituto, Isaac necesitaba a alguien que pudiera pagar el sacrificio por él. Ahí Dios llevó al carnero y ahí lo presentó en vez de Isaac. Ese es el estado de nosotros. Ese es lo que nosotros merecíamos, la muerte. Pero así como Dios proveó un sacrificio para que Isaac viviera, así también nosotros. El sacrificio de nosotros no fue un animalito, no fue algo sencillo, no fue algo que está en este planeta, no. El sacrificio de nosotros vino del cielo, y allá fue enviado por el Padre para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así como ahora estamos aquí gozándonos en el Señor, gozándonos, dándole la gloria y todo, la honra a Él. Pero es gracias a ese sacrificio que Él ya hizo, ese sacrificio que entregó, para que todo aquel que se acerque a Él con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón de obediencia, porque a Él no le importa de dónde venimos, a Él no le importa nuestra vida pasada, Él solo quiere que vengamos a Él. Porque si fuera que Él primero nos pidiera que nos perfeccionáramos y arregláramos todas nuestras cosas que traemos del mundo y después venir a Él, quizás ninguno de nosotros estuviéramos acá. Pero a Él no le importa de dónde venimos, Él solo dice: ven a mí, el que esté cansado, y yo los haré descansar. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ahora Él nos ha quitado la carga. Ahora tenemos que creerle, tenemos que obedecerle y tenemos que amarle, porque Él es el único que merece toda la honra y la gloria, y Él es el único que pagó por nuestro pecado, nuestro sacrificio que era para nosotros. Él lo pagó. Él es nuestro Cordero, Él es nuestro sacrificio. Yo doy gloria a Dios porque en estos tiempos cortos que llevo caminando con el Señor, debo decir que no ha sido fácil tener que someter la carne, porque escuchaba a un hermano hace un tiempo que decía que el peor enemigo es la carne de nosotros. Es nuestro peor enemigo, pero es necesario someterla, como el apóstol Pablo decía. Tenemos que entender que es lo mejor que hemos hecho todos los que estamos aquí. Caminar, decidir caminar con el Señor. No hay otro camino, no hay otra verdad, solamente una, se llama Jesucristo. Amén. Yo les animo a que sigamos. En esta corta meditación quiero decirles que hay una cosa que no debemos hacer por nada del mundo, es apartarnos del Señor. Amén. Podemos estar ahí, como decía mi hermano en una clase dominical un día acá,
y a mí podemos estar ahí cojeando como caminando como un niño ahí, dando pasitos por un lado para otro, pero nunca salirnos del círculo. Aquí está dentro del círculo del Señor. Y el Señor nos irá perfeccionando poco a poco. El Señor irá trabajando en nuestras vidas para que un día seamos dignos y lleguemos a la perfección que Él ha puesto en nosotros. Porque no será fácil el camino. Yo no creo, el Señor nunca dijo que sería fácil. El Evangelio tendrá muchas dificultades en este camino, pero hay uno que ya pagó por nuestro precio. Y Él será fiel para que caminemos con Él hasta el último día de nuestras vidas. Yo les pido que nos pongamos de pie. Y si alguien quiere venir al altar y traer alguna petición, puede pasar al altar. Si hay alguien que quiera aceptar al Señor, reconciliarse, el Señor sabe lo mejor, puede pasar al altar y oremos todos juntos, clamando una petición al Señor para que no solamente que ya estamos bendecidos, pero que siga siendo su palabra orando en nosotros. Padre Santo, que estás en gloria, Señor, yo te doy gracias, Padre.